¿Qué son los rituales? ¿Sabías que nuestra vida está plagada de ellos? ¿Cómo podemos utilizar estos rituales para conocer y descubrir las partes ocultas de nuestro ser y de nuestra personalidad? Estas son algunas de las cuestiones que vamos a responder en el video de hoy, tomando como base para la explicación algunos textos y enseñanzas que nos legara el gran psiquiatra, médico y psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Bienvenidos a nuestro canal Aztlán Nueva Era, ya comenzamos. Así es, muy bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la serie de videos que iniciamos en relación al trabajo con el arquetipo de la sombra según la psicoterapia de Jung y el método Aztlán, que es el método que enseñamos en nuestra escuela con más de 60 años de experiencia en la enseñanza. Puntualmente hoy nos centraremos en los rituales. ¿Existen rituales que podemos utilizar para descubrir aspectos ocultos de nuestra personalidad, aspectos en sombra, como explicara Carl Jung? ¿De qué se tratan estos rituales que nos pueden ayudar a expresar esta sombra de manera creativa? De ello te hablaremos en el video de hoy. En primer lugar, para adentrarnos en el análisis de este importante tema, veremos qué son los rituales. Jung explica justamente que toda nuestra vida está llena de rituales. Y esto lo podemos comprobar muy fácilmente. Primeramente, ver que todas las culturas y todos los pueblos antiguos basaban su vida en rituales. Tenemos como ejemplo de esto los ritos de iniciación o los ritos de pasaje de la infancia a la vida adulta que encontramos en todas las culturas con sus diversas formas. Asimismo, encontramos que nuestra vida moderna también está llena y plagada de rituales. A pesar de que hace ya 250 años, a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, haya tomado fuerza la idea materialista de la vida, de que solo existe lo material y no hay nada más allá de lo físico, y a su vez, en paralelo, se haya debilitado la fe religiosa en nuestra vida, seguimos igualmente encontrando rituales, como por ejemplo en los deportes, en las Olimpiadas, como se realizan hoy, estas festividades donde están llenas de rituales, se siguen representando y haciendo distintos actos o distintos rituales en el deporte. En las festividades nacionales o conmemoraciones de aniversarios también, donde una y otra vez se siguen festejando rituales y recordando fechas y momentos especiales. En las fiestas, como en la Navidad o en la Pascua, algunos comprendiendo su significado y otros no, pero estas festividades no dejan de ser motivo de reunión y festejo. También encontramos esto en los fallecimientos, cuando despedimos a una persona, aparecen los rituales, o en los casamientos, donde también la unión y el amor son motivo para que estos símbolos y profundas leyes de la mente humana se manifiesten en un ritual y en una conmemoración. Por tanto, vemos que tanto predomine una idea religiosa o una idea materialista de la vida, los rituales siguen estando presentes en la vida del ser humano. Y Jung explica que cuando esto sucede, cuando algo se repite y perdura en el tiempo, podemos tener una señal de que allí existe un arquetipo. Un arquetipo quiere decir un modelo primordial, o también le podemos llamar principio ordenador, que está por encima del ser humano y que el ser humano se ve obligado a utilizar de una u otra manera. Y asimismo no puede prescindir de él. Vemos que sucede así en el caso de los rituales y que estos rituales reflejan y son expresión de profundas leyes del funcionamiento de la mente humana. Hoy te trajimos algunos fragmentos de un libro de Jung donde él va explicando la idea de los rituales y cómo podemos utilizarlos creativamente para expresar lo que está en sombra para nosotros, lo que es desconocido, de un modo creativo. El primer fragmento que trajimos para leerte el día de hoy dice así: ya he comentado que existen métodos rituales para afrontar la sombra y mantener una relación creativa con ella.
Sin embargo, ¿cómo se llevan a cabo este tipo de ceremonias? En primer lugar, debe tenerse el contenido del ego y de la sombra en las dos manos. Una tarea difícil. Uno no puede nada con una parte de su naturaleza que desconoce por completo. Muy bien, vamos a explicar esta idea de la psicología de Jung para ir revelando cómo realizar rituales en nuestra vida que nos permitan vivir de un modo más consciente y expresar nuestra energía creativamente. Jung explica que cada uno de nosotros tiene un ego, que es lo conocido, y luego además tiene un inconsciente, lo desconocido. La sombra es un aspecto de lo inconsciente que tiene que ver con lo que es inconsciente para nosotros particularmente, es decir, para cada uno de nosotros como seres humanos. La sombra es la sombra de nuestro ego, lo desconocido de nuestra personalidad. Por tanto, aquí podemos dividir la mente en un ego, que es lo conocido, y una sombra, que es lo desconocido. Jung explica que para utilizar métodos rituales y mantener una relación consciente con nuestra sombra, con el aspecto desconocido de nuestra personalidad, es necesario, dice, tener el ego en una mano y la sombra en la otra. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que, en primer lugar, es necesario hacer un inventario de nuestro ego, es decir, qué es lo que conozco de mí mismo, qué cosas tengo y por ende preguntarme qué cosas no tengo. Todos conocemos algunas cosas básicas de nuestra personalidad, cómo me llamo, cómo soy físicamente, algunas cosas de mi profesión y algunos rasgos superficiales de mi personalidad. Soy tímido, soy social, me gusta esto, me gusta aquello. Pero la vida es mucho más que eso que conozco. Hay aspectos desconocidos de mí mismo, que explica Jung, podemos hacer conscientes. Lo que sucede es que la mente actual rechaza lo desconocido, piensa que el ego y las pocas cosas que conoce de sí mismo son todo y no hay nada más. Esa actitud es la causa de que esta parte desconocida tome una forma negativa, porque no estamos abiertos justamente a que hay algo más en nosotros. Por tanto, al tener esta actitud, no hay lugar para tener rituales conscientes, rituales que nos ayuden a expresar y revelar lo desconocido de nuestra personalidad. Se expresan estos aspectos desconocidos de manera inconsciente y negativa. Sigamos leyendo un poco más y reflexionando juntos las palabras de Jung para comprender más en profundidad este tema. Todas las sociedades sanas tienen una rica vida ceremonial. Otras sociedades menos sanas se decantan por expresiones inconscientes. Guerra, violencia, enfermedades psicosomáticas, sufrimiento emocional y accidentes. Estas manifestaciones son expresiones de la sombra de baja calidad. Las ceremonias y los ritos son recursos mucho más inteligentes para conseguir lo mismo. Muy bien, Jung explica que todos los diferentes sistemas metafísicos tienen sus rituales que tienen un sentido simbólico que evoca algo más de lo cotidiano, algo más allá de lo cotidiano de todos los días. Luego esto pasó a las diferentes religiones que conocemos hoy, como el Islam o el catolicismo, por mencionar algunas, que conservaron parte de estos rituales. De hecho, sin ir más lejos, un ritual que tiene mucho poder es el ritual en su sentido simbólico de la misa. Podemos hablar aquí más del significado esotérico de la misa. Allí, en dicho ritual, se representan, por ejemplo, cosas terribles como la traición, el rechazo, la tortura y la muerte, que luego son transmutados y transformados con la resurrección. Si tomamos este ritual de manera consciente, o mismo el estudio de este ritual, como estamos haciendo aquí en este video, nos podría ayudar a hacernos conscientes de estos aspectos ocultos de nuestra personalidad que están allí en sombra. Porque podemos preguntarnos, ¿somos conscientes de que podemos ser traidores? ¿De que puede haber un Judas en cada uno de nosotros? Que conocen la historia, un discípulo cercano a Cristo lo entrega una noche para que lo crucifiquen. El mito de Cristo integra el aspecto oscuro y el aspecto luminoso en un solo relato. Con mito queremos decir no como algo mentiroso, sino mito en el sentido que Jung lo explicara como un arquetipo, como algo profundamente espiritual.
Entonces vemos que en este mito y en todos sus personajes vemos representadas realidades internas del ser humano que están en sombra y que a través del relato podemos hacerlas conscientes y transformarlas. También podríamos convertirnos como San Pablo, por ejemplo. Allí también podemos encontrar una representación de un proceso más complejo en el ser humano que tiene que ver con el verdadero arrepentimiento que explican los sabios, que esa palabra en verdad en los evangelios griegos era metanoia, que significa cambio de mente. Ese fue el proceso que realizó San Pablo, que pasó a ser un personaje que perseguía y encarcelaba a los discípulos de Cristo, a ser un devoto y predicador de sus ideas. O también, por tomar otro ejemplo, encontramos en este proceso de arrepentimiento en Pedro, donde Jesús le dice que lo iba a negar 3 veces, y Pedro le decía que jamás lo iba a negar. Sin embargo, así lo hizo cuando llegó la hora, y es un momento crucial en el proceso de este discípulo, de Pedro, en el que se da cuenta de algo importante y cambia de conciencia. También, siguiendo con el ejemplo del mito de Cristo, podemos dejar de ser escépticos como Tomás, discípulo que dijo la famosa frase, si no lo veo, no lo creo, cuando los demás discípulos de Cristo le dijeron que habían visto a Cristo mismo resucitado. También en este sentido hay un Tomás dentro de nosotros que muchas veces es escéptico y no cree cuando hay muchas cosas en la vida que son tan reales y que no se pueden ver con los ojos físicos. Y por último, podríamos tomar otro ejemplo y decir, podríamos ser devotos como Juan, uno de los discípulos que Cristo más admiraba. De hecho, se pone en las Escrituras y en los Evangelios como el discípulo al cual Jesús amaba, y era uno de los más creyentes. De hecho, fue el primero que creyó en la resurrección de Jesús cuando lo anunció María Magdalena. Así que entonces podemos encontrar en este mito aspectos de nuestra personalidad y procesos inconscientes desconocidos para nosotros. Por ejemplo, este aspecto de lo espiritual y la devoción representada por Juan hoy está en sombra para el individuo moderno, que cree que tiene solamente un ego y no hay nada más allá de lo material. No sucede así en lo colectivo, donde hay otro proceso, donde está habiendo un renacimiento de todos los conocimientos espirituales y metafísicos, y se habla cada vez más de las enseñanzas que dieran los grandes maestros de la humanidad. Pero sí sucede que lo espiritual está inconsciente a nivel individual, en lo cotidiano, en el día a día de cada uno de nosotros. Lo espiritual está en sombra, vivimos como si no existiera. Nosotros justamente en la Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía ofrecemos una guía para que podamos realizar y hacer consciente lo espiritual en nosotros mismos y bajarlo a la vida, encarnarlo. Damos cursos donde nos dedicamos a enseñar las ideas de Carl Gustav Jung y otros sistemas de psicología como el Cuarto Camino de Gurdjieff, de manera ordenada para que cada uno los pueda ir aplicando en su vida cotidiana. Si te interesa profundizar y saber más, a continuación te vamos a dejar la invitación a nuestro próximo curso. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Queríamos compartirles esta introducción a los conocimientos que diera Jung sobre los rituales. Esperamos que les haya gustado y, por supuesto, si les gustó este video, los invitamos a darle me gusta, a suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones de los próximos videos que vayamos haciendo. También los invitamos a dejarnos sus comentarios de otros temas que les gustaría que abordemos en estos videos y que puedan compartir este video con personas que piensen que les puede llegar a interesar. Sin más, nos despedimos hasta la próxima. ¡Chao! Desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, te invitamos a nuestro próximo curso de la psicoterapia de Jung y el método Aztlán. En este curso vamos a profundizar sobre diferentes conocimientos y técnicas prácticas de la psicoterapia del gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung y el método diseñado por nuestro director con más de 60 años de experiencia en esta enseñanza, que es el método Aztlán. En este curso vamos a aprender un conocimiento de la mente, cómo funciona y sus mecanismos, para así poder liberarnos de los estados negativos de la mente, pensamientos, emociones e impulsos destructivos. También tener más claridad para encarar los problemas y dificultades de la vida, descubrir qué temas fijos nos están impidiendo ser felices,
lograr mayor seguridad y superar las barreras y los miedos, y aprender a ser uno mismo y lograr un cambio profundo en nuestra vida. Si te interesa participar, aquí abajo te vamos a dejar toda la información para que lo puedas hacer.